Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, antes de que empiece a predicar, ¿qué les parece si alzan su manita, la inclinan hacia adelante y oran por mí para que el Padre, para que el Hijo y el Espíritu Santo me bendigan y yo pueda darles una palabra que los bendiga? Porque esta palabra a mí me ha bendecido, pero yo espero que a ustedes los bendiga. Oren, por favor. Padre, gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, de todo. Espíritu Santo, abrázanos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, que tu palabra, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, que dé su fruto, Señor, al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un rato, a veces a mí no me grabo los nombres de las predicaciones. Y hace un rato que estábamos mi hija escribiendo, tengo una secretaria, gloria a Dios por las secretarias, y le pregunto a mi esposa, ¿cómo se llama el tema? Y se me ocurrió decirle, creo que se llama Aún hay más, pero no se llama Aún hay más, se llama Siempre hay más, ¿ok? Pero bueno, ¿de qué habla este tema? Ahorita vamos a ir viendo, miren. Habla acerca de las cosas que no se ven. No sé si a ti te ha pasado, pero yo veo así, por ejemplo, veo a la gente y a veces me he puesto a pensar, me imagino que uno se sostiene, nos sostenemos todos, de puro huesito. Caminamos, son puros huesitos, sí, ¿no? Los que van caminando realmente, independientemente de la complexión que tengamos, pero eso es lo que te sostiene, tus huesos, tus articulaciones. Eso es lo que te da tu fuerza. Y cada una de las cosas que usted ve, alguna construcción, está sostenido por eso. Hay cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. Voy a pedirle a producción que me proyecten aquí un plano de un teatro, y ustedes ven ahí en términos arquitectónicos la sección transversal de la edificación. Como ven, aquí está la tribuna, está la gente acá donde se va a sentar, está la proyección, están acá los músicos, ¿sí? Hay cosas que llegas a un teatro y nada más ves lo de encima, pero lo de acá abajo no lo ves. Acá abajo muchas veces hay bodegas, hay elevadores abajo. Llegas a un hotel y nada más ves del lobby para arriba, pero abajo hay cosas que no sabemos. Y esas cosas muchas veces son lo que sostiene. Sí, es el fundamento de alguna construcción. Y así como tú veas cualquier cosa, eso es lo que te sostiene. Las cosas que no se ven. Entonces, ahora que estaba viendo este tema, me acordé del famosísimo barco que se hundió, el famosísimo barco inglés Titanic, que se hundió. Desafortunadamente, pues tuvieron ese percance, y vamos a ver un montón de hielo. Si me pueden proyectar ahí, miren, ahí está. Ese es un montón de hielo que se forma en esos lugares donde hay ese frío. Como ven, ahí está el nivel del mar, y ven ustedes que la parte que se ve es una parte mínima comparado con lo de abajo, ¿sí? Y en el mar pues no vemos lo de abajo, pero lo de arriba nada más es lo que sale. Entonces así también son las construcciones. ¿Y por qué les mencioné ese barco? Porque el barco tuvo un percance con un pedazo de esos de hielo enormes. Las embarcaciones tienen muchas partes que forman la embarcación, pero realmente la parte
Yo siempre he dicho, hablando cuando damos los cursos de matrimonio, que a veces mencionamos, esta clase es más importante de todas. Y a veces uno dice, bueno, del barco, ¿qué es lo más importante? La parte que se rompió del barco, pues es lo de abajo, lo que le llaman la quilla, le llaman. Pero en sí el barco se dio, hay cuenta que se dio en una costilla cuando trataron de esquivar. Y las costillas son las partes más sensibles, se podría decir. Apenas hace un rato veníamos con mi esposa y un amigo, de esos amigos de hace años, cuando Toribio andaba en el mundo, que tuvo una pelea con un fulano que estaba enorme, este amigo, nos peleamos, pero yo me acuerdo que yo buscaba su cara de él. Yo tenía como 23 años, 24 años, pero él era un tipo ya más grande que yo, con más maña, con más, ahora sí que con más malicia. Y ya hasta después me di cuenta que no, él no me buscaba la cara, él buscaba darme en una parte donde realmente en ese momento yo no sentí, pero después me aventé como una semana en reposo absoluto. Me dio en una parte débil. Entonces, el barco que les mencionaba, le golpean en una parte débil y la consecuencia fue que cayó. La predicación se llama, dice, siempre hay más de lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, solamente vemos esas cosas. La palabra del Señor empieza cuando leemos la Escritura, empieza a hablar de Jesús. Y acuérdense que Lucas empieza a hablar cuando nace, antes de que nazca Jesús, empieza a hablar que Jesús nace y bueno, que sabemos la historia de Jesús, cómo es que nació, fue presentado, que lo querían matar. Y bueno, pero llega un momento en que la Biblia nada más nos dice, la última vez de Jesús, dice, y el niño crecía. Dice la Biblia, crecía, dice, en sabiduría y en gracia, dice, con Dios y con los hombres. Y de ahí ningún libro narra la etapa después de su niñez de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No narra ningún libro. A lo mejor sí Lázaro, porque la Biblia menciona a Lázaro, que Lázaro era amigo de Jesús. Y si era amigo de Jesús, posiblemente fue su amigo desde joven. Pero Lázaro no escribió ningún libro. Entonces los que escriben los libros ya empiezan a hablar de Jesús, acerca de él, cuando ya tenía ¿cuántos años? 30. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya aparece Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí se presenta Jesús cuando Juan el Bautista está en el Jordán bautizando. Aparece en escena Jesús. Y dice que cuando Juan lo bautiza, dice que se oyó una voz en el cielo que dijo, dice, ¿cómo dijo? Dice, ¿cómo dijo la voz? Este es mi hijo amado. Yo quería que usted lo dijera, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el Señor sí conocía a Jesús. Él sí lo conocía a la perfección. Entonces eso es lo que pasa contigo, eso es lo que pasa conmigo. El Señor nos conoce a plenitud. Lo que hagamos, lo que hacemos, Él nos conoce. Entonces la vida de Jesús fue marcada así, y ya de ahí vinieron todos los hechos de Jesús, los milagros y prodigios que Jesús hizo, ¿sí? Eso es lo que nosotros ya alcanzamos nosotros a ver. Pero hubo algo antes donde él tuvo seguramente una buena relación con el Señor. Entonces, hay otros personajes en la Biblia. Yo platicaba con mi esposa de algunos personajes de la Biblia y Israel, Jacob, cuando su mamá lo manda con su tío Labán, le digo, lo mandó solo allá con su tío a Labán, con su tío Labán, a su hijo Jacob. Jacob es el que dice que en el camino
durmió, puso una piedra como cabecera, durmió, y dice que vio a los ángeles en una escalera que bajaban y subían, y dice que él ahí en ese lugar hizo una promesa y le dijo al Señor: si tú vas conmigo, dice, y me bendices, dice, de lo que me des el 10% te voy a apartar para ti. Pero el punto aquí que yo quiero llegar con él es que él, a pesar de que su tío no tenía temor del Señor, y él se casó con sus hijas del tío, que eran una familia idólatra, mas sin embargo Jacob regresa a su tierra, regresa, y a lo que regresa es, primeramente, lo más importante fue a pedirle perdón a su hermano por lo que había hecho, ¿sí? Por robarle, ¿sí?, a él la primogenitura. Regresó, pero ¿qué hizo él? Él se apartó de su hermano e hizo su vida. Entonces, él fue un hombre temeroso del Señor, y así fue igual con su hijo José. El famoso José que nosotros conocemos es hijo de Jacob, de Israel. Él tenía 12 hijos y uno de ellos era José. Pero José era, bueno, y esto lo voy a mencionar para que aprendamos a que no debemos de tener hijos favoritos. José era el hijo favorito de este hombre, era su hijo favorito. Dice la escritura que le hizo una túnica de colores preciosa. Era su hijo favorito. Pero luego este hijo favorito, ¿qué hizo? Dice que él soñaba y dice que les dijo a sus hermanos que él soñaba unas estrellas y que le daban honra a él, y él comete el error de decirle a sus hermanos todo eso. Así que sus hermanos más coraje le agarraron, y lo que hicieron sus hermanos fue, dice, no, pues pues lo vamos a eliminar. Y queriendo y no, vieron la oportunidad de poderlo vender, lo vendieron. Mas sin embargo, el Señor estaba con José a donde él estuvo, porque él tuvo la situación de que estuvo en el lugar donde lo compraron, estaba ahí como sirviente. Pero la esposa de Potifar, pues le cayó bien José, le gustó y quiso acostarse con él. Y dice la escritura que él dice, ¿qué hizo como buen joven? Dice en el libro de Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo José? Dice que arrojó su ropa, salió corriendo. Pero esta mujer lo acusó, lo apresaron, lo encarcelaron y estuvo ahí preso. Y estuvo preso con culpa. Estuvo preso siendo inocente. Allá lo metieron al cerezo de aquellos lugares. Lo metieron. Y ahí estuvo José. Pero donde no se ve, él siguió ahí adorando al Señor. Él siguió obedeciendo al Señor. Y tuvo la oportunidad de revelarles un sueño a dos hombres que estaban ahí. A uno lo matan y el otro no, regresa a su puesto que él tenía. Era el copero del rey, lo regresaron. Y le dijo José, acuérdate de mí. ¿Y saben cuántos años pasaron? 8 años pasaron, hasta que el faraón tuvo unos sueños, y los magos y los que habían ahí, adivinos de esa época, ninguno podía descifrar el sueño del faraón. Y se acordó el copero, allá en la cárcel hay uno que le puede descifrar su sueño. ¿Y qué pasó? Que fueron por José. José vino a Faraón y le descifra su sueño. Y fue una bendición para Egipto, porque le descifra su sueño. Vino una hambruna, vino una sequía, y el faraón lo puso como su segundo de él.
Lo puso ahí como administrador ahí en Egipto. Él administraba todo el grano, todas las cosechas. Él las administraba de acuerdo al sueño que había tenido el faraón. Y realmente su sueño se cumplió. Porque un día llegaron ahí sus hermanos a buscarlo, sin saber que él era su hermano al que habían vendido. Llegaron ahí a buscarlo y realmente, ¿qué pasó? Se postraron delante de él. Entonces, yo quiero animarte que si tú tienes un sueño, por más lejano que lo veas, un sueño que a lo mejor dices tú, no creo que suceda, pero Señor, tú me das la oportunidad de soñar, lo voy a lograr. Los sueños se cumplen. ¿Estamos de acuerdo? Los sueños se cumplen. Vamos a darle un aplauso al Señor por su fidelidad. Un aplauso al Señor porque Él nos ha bendecido. Los sueños se cumplen. Y bueno, ya les narré estas historias, pero ahora les voy a narrar Salmo 139. Miren cuál es la importancia de uno conocer la Escritura. Aquí David está escribiendo esto. Dice aquí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor nos conoce donde estemos. Aún desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos tenía apartados, nos conoce a cada uno de nosotros. Yo me sorprendo porque no conocía al Señor, pero más sin embargo, yo ahora me recuerdo y digo, Padre, tú ya me tenías escogido, ya me tenías apartado, porque situaciones bien difíciles llegué a pasar, pero el Señor me levantó, el Señor me guardó, el Señor me cuidó. Yo recuerdo que yo creo que fue la primera ocasión que sentí un miedo, y un miedo, yo creo, si usted no ha sentido alguna vez miedo, yo he sentido algunas veces miedo, y en Cristo he sentido miedo como 2 veces. Pero el Señor nos dice, si tienes miedo, ¿cómo dice el Señor? Dice, quiero escuchar a alguien que diga, dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas, dice, ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros a donde quiera que vayas. No es malo quizás que sientas miedo, pero ahí dentro de ese miedo tú debes de tener la fortaleza de la palabra que el Señor te dice, yo estoy contigo. Amén. Pero cuando yo no tenía al Señor, recuerdo una vez me dio un miedo intenso. Yo estaba viviendo en San Diego, vivíamos 5 ahí, eran 3 hermanos y mi hermano y yo, o sea, éramos 5. Y recuerdo que a uno de los 3 hermanos lo agarró la migra y lo sacó. Y eran como las 12 de la noche, ya estábamos dormidos y suena el teléfono. Y su hermano el mayor le decía, yo alcanzaba a oír que le decía, ay, busca dónde quedarte. Se imagina en un lugar que uno no conoce, un lugar peligroso. Yo oía, busca, y le colgaba a su hermano, y a poco rato sonaba el teléfono otra vez. Y yo le digo a su otro hermano, le digo, es Rafa, está hablando. Le digo, quién sabe qué problemas tenga. Le digo, está allá de aquel lado. Le digo, si quieres dile a tu hermano, yo voy por él ahorita. Eran como las 12, 1 de la mañana. Pues yo me vine a Tijuana a traer a mi amigo desde acá. Lo llevo. Pero la parte que yo te quiero narrar de miedo, porque los que no conocen ese ambiente, cruzarse de aquel lado en aquellos años, lo mejor era cruzarse un domingo, un día, fin de semana, porque hay mucha gente.
Así como ahorita a esta hora mucha gente entraba y entre esa gente uno se metía, pero entre semana poquitos. Y recuerdo que estábamos ahí en el borde, ya de la parte donde ya nada más te brincas, y había una bola grande como de unos 30 drogadictos ahí. Ponen unas llantas en medio y las prenden y ahí están cobijándose con el calor, bien drogados. Y de repente se viene uno de ellos hacia mi amigo y hacia mí, y para eso ya se nos había pegado a nosotros un chavo que quería que yo lo pasara de aquel lado. No me gustaba pasar a nadie a mí así, yo nada más me pasaba yo, mis amigos, y digo, bueno, pues te voy a pasar, pues ahí lo que me des está bien. Y vamos caminando por ahí, pasamos por esa bola de drogadictos, y de repente uno se separa de ahí, va sobre nosotros. Y recuerdo que este joven venía fumando un cigarro y le pide un cigarro. Antes hablaba yo así como cholo, ¿no? Es esa palabra que dice los cholos hablaban, dice, ¿qué onda ese? Una palabrita, ¿no? ¿Qué vato? Regálame un tabaco. Y va y se arrima. Y agarra el chavo y le da, saca de la cajetilla y que agarra un cigarro, le arrebata la cajetilla y el reloj. Y yo mi reacción, desafortunadamente esa era mi reacción. Lo primero que hice, cuando vi, no me di las consecuencias, desconté a ese pobre hombre, cae, y ahí es donde yo les digo, me entró un miedo enorme. Dije, me van a matar. Eran muchos. Y nadie vio de todos esos, eran como 30, nadie vio, mis hermanos, ninguno vio. No, yo me recuerdo que nos fuimos rápido y cruzamos lo más rápido que se pudiera y pudimos pasar al otro lado, pero era un miedo enorme. Entonces la escritura dice que el Señor te guarda, te ha guardado a ti, me ha guardado a mí de problemas, de algunas situaciones difíciles. No sé si tú te acuerdas de alguna situación difícil que hayas tenido en tu vida, pero el Señor está ahí guardándote, cuidándote. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice, el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, dice. Y aquí dice, tú Jehová la sabes toda. El Señor sabe todo. Cuando le llevan a Natanael a Jesús, dice que le dice Jesús a Natanael, dice, le dijeron a Natanael, mira, dice, este es el Mesías. Y empieza a platicar Jesús con Natanael, y cuando Jesús le dice, yo te vi, Natanael, dice, desde que estabas debajo de la higuera. Y dice que Natanael en ese momento creyó en Jesús. Y Jesús le dijo, dice, porque te dijo eso, crees, dice, mayores cosas verás. Entonces el Señor nos ve en todo momento. Dice que aún nuestro pensamiento, dice, aún antes de que hablemos, dice, Él la sabe toda. El 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, dice, no lo puedo comprender. Dice el 7, dice, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Y si el sol hiciere mi estrado, he aquí, dice, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, dice, ahí estás tú. Dice el 10, dice, aún ahí me guiará tu mano y me agarrará, dice, me agarrará a tu diestra. Donde quiera está el Señor. Amén. El Señor solamente dice, clama a mí, yo te voy a responder. Te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor, pedirle al Señor. Y a veces son cosas mínimas, de verdad. Hace un rato tuve que ir a comprar porque en la mañana se terminó el agua, se terminaron los refrescos.
vengo con 4 paquetitos y no podía traerme estos, pero los otros 2 no podía. Y venía a luchas. Digo, ¿cómo no me ve alguien por aquí para que me ayude? Y tenía que darle la vueltota. Y dije, Señora, haz algo, que alguien me vea. Y digo, bueno, lo único que puedo hacer yo es decirle al viene que le encargo los refrescos, voy a dar la vuelta y que me los pase por ahí. Pero cuando veo ahí, va llegando el encargado, el que nos abre aquí, Memo. Lo veo que va llegando en su taxi y dije, seguramente va a entrar por ahí, por esa puerta. Y sí, y mira, y le digo, Señor, gracias, Padre, de verdad. Hay veces, yo le he pedido a veces hasta en lugares donde no hay ni siquiera espacio para estacionarte. Y el Señor ahí te tiene un pedacito donde nomás cabe tu carro, ahí donde presumes y dices tú, soy el mejor chofer de Acapulco, porque nada más hay un pedacito, pero ahí está el Señor, con un pedacito ahí te está guardándolo ahí para ti. Amén. Amén. El 11 dice, y si dijera ciertamente las tinieblas, dice, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Los mismos son las tinieblas que la luz. Señor, donde quiera nos ve. Hagas lo que hagas, el Señor te está viendo. ¿Sí? Hagas lo que hagas, el Señor te está viendo. Tú no hagas las cosas por querer agradar al de a un lado. Tú no hagas las cosas por agradar a tu líder. Tú no hagas las cosas por agradar a alguien que te está viendo. Haz las cosas para agradar al que lo mira todo. Amén. Dice nuestra Biblia que David dice que estaba encargado de las ovejitas. Y cuando vino el profeta a su casa, estaban reunidos ahí todos sus hermanos, pero David no estaba. Y dice que empezó a ver a uno por uno y pidiéndole al Señor, el profeta Samuel, a ver a quién iba a ungir. Este no es, este tampoco, este tampoco. Y veía y dice, bueno, ¿qué onda? Ni uno es, y el Señor me mandó aquí, yo voy a orar por alguien. Y le pregunta a su papá, le dice, ¿son todos tus hijos? Y dice, tengo uno allá, vaya para el cerro, que él, mándamelo a traer. ¿Dónde estaba David? Haciendo la voluntad del Señor. Amén. Donde estés, el Señor te va a promover en el lugar donde estés. No busques la promoción por tu propia cuenta, porque eso es cansado. No te promuevas porque eso es cansado. El Señor te va a promover. La promoción siempre va a venir de Dios. Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hace como un mes yo comentaba aquí y no sabía que iba a dar esta palabra, pero hoy lo voy a comentar porque viene esta palabra. Yo le digo, comentaba esto. Cuando nos llamaron al pastorado a mi esposa y a mí, nos llaman y cambió la estrategia de nuestro pastor Isidro y redujeron de todos los pastores que estábamos, redujeron a 12 nada más. Así que teníamos la reunión a media semana que tenemos los pastores, donde nos da la palabra el pastor Benjamín. Y le digo a mi esposa, no hay que ir. Le digo, pues te imaginas, nosotros vamos llegando ahí al pastorado. Le digo, vámonos. Le digo, no vamos. En este tiempo nosotros íbamos a la cárcel.
Y llegamos a la cárcel allá el viernes, íbamos a compartir la palabra ahí con mi esposa, y llega un hermano. Ahí estaban platicando, y dice: oye, ¿por qué no fueron el martes a la reunión? Le digo: no, es que, pues te imaginas, nosotros somos nuevos apenas, no íbamos a estar entre los 12. Dice: pues se quedaron ustedes entre los 12. Le digo: órale, de verdad para mí fue una sorpresa, para mi esposa también, pero tú debes de hacer las cosas, dice la Escritura que lo debes de hacer con amor, siempre para el Señor. Amén. El Señor te va a promover donde quiera que estés. Hay cosas, dice este tema, dice lo que no se ve. Hay cosas que no se ve. Hay un predicador muy famoso que se llama Dante Gebel, pero el pastor de Dante Gebel, Claudio Freyson, leí en una ocasión un libro de él y decía que él estaba desesperado porque su iglesia no crecía. Dice que solamente en su iglesia había unas viejecitas ahí, esas sí no fallaban. Pero esa era la fortaleza de su iglesia, porque esas viejecitas eran las que estaban, no fallaban, y eran las que oraban. Y dice Claudio que no crecía su iglesia para nada. Dice que él pertenece a una denominación que se llama Asambleas de Dios. Y dice que él metió su renuncia como pastor. No, me voy a dedicar a otra cosa. Y no lo dejaron que renunciara. No, pues mira. Y dice que él va, había en ese tiempo otro argentino, un tal Carlos Anacondia. Dice que él fue a ver, porque dice que hacía unas campañas y el mover del Espíritu Santo se movía. Y él oía mucho de Carlos y dice: yo voy a ir a ver a Carlos. Y fue a verlo y vio cómo el Espíritu Santo se movía, cómo el Señor se movía. Y dice que se frustró más cuando se dio cuenta que él era un pastor de tiempo completo. Y Carlos era un hombre que tenía unos negocios, que se dedicaba a sus negocios en el día y solamente en la noche, solamente en las tardes las dedicaba a predicar la palabra del Señor. Dice: yo me sentí frustrado, de verdad. ¿Por qué? Porque no avanzaba yo. Pero ¿qué tenía ahí? Lo que no se ve. Tenía alguien ahí, unas viejecitas que oraban, y el Señor lo levantó un día. Y así es, hay cosas que no se ven. Quizás tú no seas visto, pero si tú estás en la brecha ahí orando, el Señor ahí te va a hablar, te va a levantar. Dice Colosenses 3:24, dice: y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo es al que servimos. Amén. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer para el Señor, porque al Señor es al que servimos. Entonces, donde quiera que estés, el Señor te está viendo. Amén. Donde quiera que estés, el Señor te está viendo. Yo recuerdo que cuando pasé a mi amigo y al otro chavo que se nos pegó, era de por allá de Tasco, jamás lo volví a ver en mi vida. Pero yo tenía la esperanza de que me diera algo de dinero, porque yo pagué de ahí de San Isidro para allá. Cobraban los raiteros $20 por cada uno para pasarte, ya para subirte más para allá. Y recuerdo que cuando fuimos con su familia, no le dieron nada. Y me acuerdo que el famoso reloj no sé si se acuerdan los que son de mi edad, de esos relojitos de numeritos, marca Casio, que había antes. Pues ese era un relojito, y me acuerdo que se lo quita y me lo da y me dice: no tengo nada que darte, dice, llévate esto aunque sea. Le digo: no te preocupes. Le digo algo bien importante que te voy a decir. Yo no conocía de la palabra, vuelvo a mencionar en ese momento, pero le dije: cuando tú veas a alguien como yo te veo a ti y tienes la oportunidad de ayudarlo, ayúdale. Eso es lo más importante, que tú puedas ayudar a alguien, pero que venga del Señor, ¿sí? Que el Señor te está animando a ayudar a alguien. El Señor te está viendo en todo momento. Y tú quizás le quieres agradar a tu líder, le quieres agradar al pastor, pero el Señor te está viendo, el Señor te está mirando, te está observando a cada momento, a cada movimiento que haces. Él te está observando, Él nos está observando.
Entonces Él te está animando. Él te está animando. Voy a pedirle al grupo de la alabanza que pase, por favor. Que pase, por favor. Miren, el Señor te ve como tú miras a tus hijos. Como cuando están tus niños pequeñitos. Yo me acuerdo cuando iba a ver a mi hijo a jugar fútbol cuando era un niño, y casi siempre, a veces no llegaba con él llegaba más adelante, pero siempre yo le gritaba. Cuando llegaba ahí ya estaba jugando y luego le chiflaba yo. Muchos tenemos un chiflido familiar que los hijos lo conocen, ¿sí? Dice la Escritura, el Señor dice, como dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y las conocen. Nosotros en la familia a veces tenemos una seña, algo, un chiflidito, algo, y los hijos nos conocen. Yo llegaba a ver a veces a mi hijo y le chiflaba para decirle: aquí estoy, hijo. En cualquier lugar donde tú estés, el Señor te está viendo. En la intimidad de tu casa, el Señor te está viendo. Cuando se le acercaron los discípulos a Jesús y Jesús les dijo, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo el Señor? Dice: cuando ores, vete a la intimidad, allá a tu recámara, ahí empieza a orar. En lo secreto, dice, ora al Padre en lo secreto, y mi Padre te exaltará en público. Donde quiera que estés, el Señor ahí está. Donde quiera que tú estés, el Señor está bendiciéndote y guardándote en todo tiempo. Voy a pedirte que te pongas de pie. Ponte de pie. Al final del libro de Job, un hombre que fue atormentado por la enfermedad, un hombre que perdió muchas cosas, escribió estas palabras que dice: Señor, dice, yo conozco, dice, que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo sabes. Dice: yo antes hablaba de lo que no entendía, pero Señor, tú lo miras todo. El Señor lo mira todo. El Señor te mira en la intimidad y ahí está y te dice: mi hijo, aquí estoy contigo. Cuando tú estás orando, le estás pidiendo al Señor, el Señor te dice: mi hijo, aquí estoy contigo. El Señor te dice en su palabra: nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, yo estoy contigo. El Señor te ve en tu casa. Si tú estás cantándole, quizás estás trabajando, estás en tu casa, quizás sola, mi hermana, lavando, planchando, haciendo algo, estás adorando al Señor. Ahí está el Señor, ahí viéndote, diciéndote: mi hijita, yo te estoy mirando. Mi hijita, yo te estoy viendo. Mi hijita, yo estoy contigo. Y cuando nosotros cometemos algún pecado, algún error, el Señor ahí está también. Pero el Señor no vino a juzgarnos, dice. El Señor te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Mira, te voy a perdonar esta falta que hiciste, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros a donde quiera que vayamos. Hay cosas que no se ven, Señor.
Hay cosas que no se ven, pero lo más importante, Señor, que tú me miras a donde quiera que voy. A donde quiera que vaya, tú vas conmigo, Señor, de mi mano. Señor, te damos la honra y la gloria en esta mañana, en esta noche, Señor. Porque tú, Señor, has estado con nosotros aún desde el vientre de nuestra madre. Tú nos escogiste. Tú nos trajiste a tu redil, Señor. Tú has escudriñado, Señor, mi ser. Me conoces, Señor Dios. Y no me has abandonado, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias. De aquí en adelante, Señor, yo iré caminando, Señor, y haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y confiando, Señor, que el mejor premio lo tienes tú para mí, Señor Dios. No lucharé con mis fuerzas, Señor. Lucharé contigo, con tu Espíritu Santo, guiándome, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor.